Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y la intención de este vídeo, como os hablé en el último, es comentaros toda la equipación que hemos utilizado para este proyecto de altos requerimientos de 500 litros. Evidentemente, antes de empezar el vídeo me gustaría hacer ciertas matizaciones, como es por un lado esta la equipación que yo he utilizado. Como todo en la vida, se puede utilizar cosas más económicas o cosas que no hay que utilizar, y cosas de mayor calidad o más caras. Eso ya va a depender de cada uno. Yo os muestro lo que yo tengo en casa, ¿vale? Bien, como veis, antes de empezar con la instrumentación técnica del acuario, hay algo de planta ya. No es la intención de hacer spoiler, pero bueno, también hay algo de peces, sobre todo equipo de limpieza, y es porque los he traído del 75 litros y 240, he ido sacando algunos de los animales para ir controlando un pequeño brote de hongo que he tenido en las raíces. Por lo tanto, esa es la explicación, ¿vale? Bueno, pues empezando por la parte de abajo, como veis, no vamos a hablar ni de mesa ni de acuario, porque eso ya ha habido dos vídeos, os dejaré los links. Pero como veis, de los filtros, esto sí que hablamos del tema de los materiales filtrantes, pero bueno, aquí los veis. Ahora mismo tengo conectados el 1502 y el 700, uno con actualización del 702. El 902 lo conectaré porque me faltan unas pipetas que he pedido de acero, igual que las que tengo en el 75 y en el 20 litros, os dejo un detalle de la foto, para terminar el tema de la filtración. Más cosas, como veis, el equipo de CO2, que lo teníamos de 240, tiene electroválvula, lo pondremos por aquí el detalle, aunque está conectada a las 24 horas. ¿Esto para qué es? Inyecta las 24 horas, como explicamos en un vídeo, pero si se fuera la luz, también cortaría la inyección de CO2 en este caso, puesto que va metido en el circuito del filtro. Calentador, un Sunsun de 500 vatios conectado al filtro mayor, y como veis allí, una sonda, un STC-1000, controlador de temperatura, para saber la temperatura a la que tenemos el acuario. Todos, si veis, más o menos se van muy parejos, tanto uno como el otro. Y en esta parte de la mesa, pues como veis, tenemos otra botella de CO2 a la que estoy esperando que me llegue el mano reductor. Bueno, lo tenía el mano reductor, pero me lo llevé para el montaje del acuario del local, del 120 litros. Y cuando tenga el mano reductor, pues le pondré este difusor para tener dos. Uno que va en el filtro, como he visto anteriormente, y el otro que irá de manera más visual en uno de los laterales. Como veis, esa tabla del fondo la tengo preparada por si algún día ya también ahorro un poquito, porque ahora ya sí que nos hemos quedado a cero de reservas para el proyecto. Poner una peristáltica para programar el tema del abonado, pero eso será más adelante cuando tenga calculado los consumos y todo eso. Y allí, como veis, cuando hablamos del THC, el 15C, el controlador aquel, será por si acaso me da por poner una bomba de ultravioleta algún día, de manera que de ser utilizada la programaré que funcione, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, 2 o 3 horas por la noche, para que no esté lo mínimo posible, como cosa de apoyo, pero vamos, si fuera necesario. De momento, como veis, ni lo tengo ni tengo pensado comprarlo, sencillamente lo tenía y lo puse en la instalación, ya sea para eso o, por ejemplo, para alguna cosa que me surja de tener que parar unos minutos cualquier equipo o cualquier circunstancia. Y ya pues más cosas, como veis aquí el autorrellenador casero, de momento este cubo es provisional, es de 14 litros, la idea es poner un tupper de por lo menos 40 o 50 litros, que sea del 10% del volumen total del acuario, esa es la idea que llevo, pero bueno, ya cuando podamos salir de casa. Más cosillas por aquí, como veis, esta boya de acero, de momento ahora lo tengo desconectado. La idea no va a ir aquí, va a ir ahí al fondo. Tengo que hacer una pletina para ponerlo como 75 litros, de manera que quede más aislado, y aquí va a ir la salida de acero que os comentaba anteriormente. De manera que además ese skimmer va a volver al 240 y ahí no se va a ver ningún cable ni ninguna cosilla. Más instrumentos, como veis, el famoso Dr. Chihiros, pues lo tenía del anterior montaje, lo tengo 2 años. Así que la típica cosa que si lo tienes lo usas, si no tampoco va a ser la gran diferencia. Ya os digo que si los proyectos funcionan no van a ser por estos pequeños detalles. Hay muchas más cosas importantes antes de llegar a esto o a justificar que un proyecto funcione o no por estas cosillas. Pero bueno, si los parámetros los llevas bien, tienes experiencia, pues ayuda a su pequeño porcentaje al éxito del proyecto. Y bueno, continuando por aquí, como veis, el comedero es un Resun, si no recuerdo mal, AF2003 es el modelo. Es exactamente idéntico al que llevo utilizando 3 años en el 240 litros, y la verdad es que va bastante bien, y por eso decidí comprar el mismo. Eso sí, como veis, comida granulada va muy bien. Con tema de escama y todo eso, la verdad es que no lo recomiendo porque se apelmaza y acaba dando problemas, ¿vale? Pero ese es mi consejo, como siempre. Y aquí los soportes de las lámparas, como veis, son de Chihiros. Esto es una pequeña modificación casera. De todas formas, de esto haré un vídeo para explicar el montaje de los soportes. Y aquí, como veis, las dos pantallas WRGB, segunda generación de Chihiros, de 1,20 m cada una, con su otro soporte. Como veis, queda todo bastante estético, bastante bien. Y ya para terminar el vídeo y despedirme, una visión general de toda la equipación técnica, de hacia arriba hacia abajo, el tema del mueble. Si recordáis, mueble que se hizo a medida.
Y nada, dicho esto, pues espero que os haya gustado todo el vídeo, la equipación que se ha utilizado, os sirva de guía de referencia y llegados a este punto, pues despedirme. Si os gusta, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que no es ninguna obligación, pero estáis bienvenidos a suscribiros al canal a quien le apetezca. Pero lo importante realmente aquí es aprender y disfrutar con este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!